buenas noches, nos da mucho gusto recibirlos y gracias por aceptarnos en sus hogares o desde donde nos ve. No cabe duda que casi 48 horas van de un debate de dos personajes en Estados Unidos que francamente todavía siguen los análisis y quién ganó y quién perdió. Pero Félix Fuentes, buenas noches. Hola, buenas noches, Raúl, buenas noches a ustedes. Un gusto saludarlos. No cabe duda que el encuentro Trump-Biden, republicano y demócrata, dejaron más desilusión que entusiasmo, porque los ataques entre ellos los hubo, las promesas de que van a hacer los hubo, pero se notó mucho, a mi juicio, a mi modo de ver, una frustración y un coraje de Donald Trump por cómo lo están juzgando por otras cosas. Trump se notó molesto, falto de fluidez en sus intervenciones, y por eso los mismos analistas de Estados Unidos lo consideraron como un presunto perdedor del debate. Pero bueno, yo creo que no hubo mucha diferencia porque viéndolos así a fondo, como que no había cuál irle, ¿verdad? Sobre todo porque la atención que se marcó en este encuentro, que se hizo en uno de los estudios de CNN en Atlanta, fue que en el caso de los hispanoparlantes, ¿qué papel va a tener México con cualquiera, el que si se reelige Biden o si se regresa a la Casa Blanca en la votación que ganara Donald Trump? Es decir, pero ¿qué papel? A ver, perdón que te interrumpa. ¿Qué papel puede tener México en esa confrontación estadounidense? Que lo culpan de una migración que no para. Que dice Trump que cuando él fue presidente, le marcó un alto a López Obrador y le dijo: o me contienes migración con 20,000 guardias nacionales en la frontera sur, o te cobro aranceles por todo. Y de inmediato fueron los agentes al sureste. 1. 2. El tráfico de drogas de México a Estados Unidos. No, pero a ver, déjate interrumpirte. ¿Logró contener esa masa humana que es imparable? Bajó de manera notable, pero después, como los mismos ríos que hoy vemos con las intensas lluvias, que rompen barreras, diques, que arrastran y se meten por todos lados, eso le ha estado pasando a México, al grado tal que nos anuncian, va una caravana más de 5,000 ilegales o indocumentados, y ahí viene la columna humana. Sí. Empieza esto, lo hemos visto, desde Sudamérica y Centroamérica, y ya cuando llegan a la frontera de Guatemala y México, es cuando se organizan por caravanas, vamos a llamarle así, y se juntan que 200, que 300, y han agarrado un caminito. Sí. Yo no sé por qué les gusta, a lo mejor tienen más facilidades por las costas de Veracruz para llegar por esa zona a los Estados Unidos. Y lo logran. Y el asunto es que con esto que acabas de mencionar, de que se hizo lo posible por evitar que esas caravanas de indocumentados llegaran a Estados Unidos, yo siento que no se ha logrado gran cosa o nada. Yo siento que sigue la fluidez y sigue la fluidez porque fundamentalmente llegan desde el lejano oriente a Centroamérica, y de Centroamérica a Guatemala, y de Guatemala para la frontera de México con Estados Unidos. Y esto se ha convertido en una serie de caravanas imparables y de miles y miles y miles de indocumentados. Yo te lo digo sinceramente, yo no veo que Estados Unidos tenga ni la policía ni el personal suficiente
para contener o para eliminar, ni menos para eliminar a esas masas que vienen desde tan lejos para llegar a Estados Unidos. Lo que está sucediendo también es el hecho de que ha aumentado con la Guardia Nacional de Estados Unidos el personal de la patrulla fronteriza o la Border Patrol. Sin embargo, lo que ha logrado es que si pasan más de 2.500 en un día, se cierra la frontera. Pero esto es un poco la explicación con peras y manzanas de cómo esto que bien mencionas no se detiene, ha ido saturando ciudades de estados fronterizos, donde los mexicanos que vivían muy tranquilos, hoy tienen una invasión de gente que se les queda en parques, en jardines, en avenidas, y no solo eso, lo que representa en insalubridad, lo que representa en pedigüeños, y sobre todo, quienes con tal de ganar un peso, trabajan por menos sueldo que un mexicano. Cuando yo fui, perdón que lo mencione, director del periódico La Prensa, una de las cosas que me pidieron, y sobre todo la Embajada de Estados Unidos, que hiciera lo posible, lo necesario, para contener esas caravanas que estamos hablando. Y fue, de hecho, imposible, porque con el personal de que yo disponía, pues, ¿qué los mandabas a Nuevo Laredo? ¿Qué los mandabas a Ciudad Juárez? ¿Qué los mandabas a varias partes para contener a los migrantes? Pues sí, hubo veces en que detenías a 20 o 30 y los agarraban en el otro lado de la frontera y eran deportados hacia México. Pero más tardabas en deportarlos en que ya llegaran otros 20, otros 50. Y yo me di cuenta en esa ocasión de que resultaba imposible contener a tanta gente, sobre todo la que viene de Centro y Sudamérica en busca de trabajo. Son gente que perdió el empleo o no tiene empleo o tienen una mujer con hijos que no pueden mantener y se meten por todos lados. Uno de los lugares favoritos que yo me tocó ver era en el poniente de México con Estados Unidos. Por ahí se colaba muchísima gente, pero cuando se cerraba la frontera, como tú le decías hace rato, entonces entraba por el lado oriente. Veracruz se convirtió en un camino permanente para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y yo no quiero ser fatalista, pero yo creo que nunca se va a acabar eso, porque mientras haya tantos millones de bocas que vienen en busca de trabajo, básicamente por el desempleo y el hambre, y que te llegan desde el lejano oriente y atraviesan el Pacífico o atraviesan el Atlántico y te llegan, y ya que están cerca de la frontera, se las arreglan de 1000 maneras para brincar hacia el otro lado. Fíjate que en todo esto, en todo ese caminar, cruzando océanos y no sé, hay otra serie de delitos que se cometen por tratantes de blancas, por gente que elige quién puede ser comprado como sicario de los cárteles de la droga en México. Los robos en las vías públicas, en las carreteras. Los robos en las carreteras. Entonces, es un problema que se va complicando no por el volumen de seres humanos que buscan, pues, subsistir. Pero, a ver, si Estados Unidos, como dice Trump, culpando a Biden, que ha abierto las puertas para que entren delincuentes, para que entren enfermos mentales que están acabando con la Unión Americana,
Y ese mensaje queda entre quienes, como norteamericanos, odian a los indocumentados, no solo de México, con que sean de cualquier país. Sí, no. Es que los indocumentados, como lo decía en un momento, han agarrado fundamentalmente la ruta de Centroamérica para llegar a la frontera de Guatemala y México, y es uno de sus caminos preferidos para llegar al norte de la frontera de México y Estados Unidos. Digo yo que por momentos o por determinadas épocas se logra contener eso. Pero pasa una semana o pasa un mes o pasan 2 meses y si antes pasaban 20, al rato ya pasan 40 y los detienen y luego ya te llegan 50. Y este es un caminar y caminar y caminar de gente sin trabajo y hambriada que nunca la vamos a contener. Pero bueno, eso es... ¿Cómo estará que ahora el que decía donde comen 4, comen 10, vengan aquí, los recibimos con los brazos, ahora pide que Estados Unidos deporte a los países de donde son y no nos los vuelva a regresar a México porque México está saturándose en las ciudades de estos indocumentados? Y el año pasado lo intentó. Mucha gente fue regresada, como dices tú, a sus lugares de origen, fundamentalmente a Centroamérica, y los deportaban a través de la frontera de México con Guatemala y la frontera de México y Belice. No, hombre, al rato ya estaban de regreso. Es un problema. Se nos acabó el tiempo, le agradecemos mucho el favor de su atención y sobre todo que en los temas que aquí tratamos es el análisis de lo que tiene que ver fundamentalmente con nuestro país y para nuestro país. Félix Fuentes, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su atención. Que la pasen bien.